Bien, nos encontramos en la primera charla estratégica con el primer invitado de este ciclo de entrevistas, con el doctor Alberto Hugenreuter. Bueno, Alberto, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, esta posibilidad de realizar la entrevista, en la cual, bueno, vamos a empezar pequeños ciclos de entrevistas. En primer lugar, tuvimos este placer de estar con el doctor, con el que vamos a empezar a hablar un poco de su libro. Hace muy poco tiempo, hace el año pasado precisamente, en diciembre, lo presentó junto al doctor Carlos Fernández Pardo, su libro, que acá lo tengo, El roble y la estepa, Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Bueno, Alberto, primero felicitarte, tuve la posibilidad de leerlo, una gran obra, y bueno, contame un poco sobre este libro. Bien, bueno, este es un texto que escribimos con el doctor Carlos Fernández Pardo sobre dos actores preeminentes del orden interestatal, porque nosotros consideramos que estos dos actores siempre tuvieron una historia de convergencia, desde el siglo XVIII hasta recientemente, ¿no? Consideramos que las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron Alemania y Rusia, tanto en una como en otra, particularmente en la segunda, que fue una guerra de exterminio, son momentos excepcionales en la relación entre estos dos poderes preeminentes y terrestres. Con Fernández Pardo tratamos de encontrar siempre los momentos de acercamiento entre esta díada, como la denominamos, y hacia la segunda parte del libro desarrollamos lo que consideramos hoy la posibilidad de que los dos países, Alemania y la Federación Rusa, incrementen relaciones por las necesidades que tienen uno y otro. Alemania en función de sus requerimientos energéticos, puesto que es un actor mayor del orden interestatal, particularmente en el segmento económico, pero sin energía, sin gas básicamente. Y esa energía proviene hoy de Rusia, de territorio a territorio, puesto que los acuerdos Nord Stream implican que Rusia suministra energía a Alemania sin pasar por terceros territorios. Esto directamente es un acuerdo entre Alemania y Rusia. Algunos, por ejemplo Polonia, se han sentido perturbados ante esta situación porque dijeron que implica un nuevo acercamiento entre dos potencias con un pasado que en algún momento fue una catástrofe para estos países. De manera que nosotros presentamos aquí un desarrollo de la díada Alemania y Rusia con propuestas de acercamiento entre los dos países para este siglo, puesto que la relación entre los dos países se basa en las necesidades tecnológicas de Rusia, las necesidades energéticas de Alemania, el comercio, en fin, una serie de temas que tienden a acercarse en un momento en que el mundo está en cambio. Bien, bueno, ya saben, el libro lo pueden conseguir en las mejores librerías, está en una que tengo muy claro que está en la librería Ateneo, también en la editorial Almaluz lo pueden conseguir, la editorial que lo está realizando, lo publica, así que bueno, vayan, traten de conseguir esta gran obra que ha hecho el doctor junto al doctor Carlos Fernández Pardo. Así que bueno, Alberto, bueno, felicitar de nuevo por esto. Gracias. Y para empezar a meternos un poco en este mundo tan turbulento, por llamarlo de alguna manera, ¿qué me contás? Porque tenemos problemas en Medio Oriente, la Unión Europea que está perdiendo un poco ese libreto estratégico que antes o que supo tener. En América Latina también tenemos algunas cuestiones. Bueno, ¿qué me puedes hablar de este mapa geopolítico del mundo actual? Bien, yo creo que es una buena pregunta para empezar desde afuera hacia adentro, ¿no? Yo lo que observo es que el mundo está en una situación peligrosa, pero está en una situación peligrosa no porque existen conflictos en zonas calientes del globo, como por ejemplo la zona del Golfo Pérsico, sino porque todos los segmentos del orden internacional simultáneamente están en crisis. Lo que quiero decir con esto es que es verdad que la llegada al poder de Estados Unidos de Donald Trump implicó un momento de inflexión para la política norteamericana y su relación con el mundo, pero Donald Trump no es la causa de los problemas internacionales que existen actualmente. Yo creo que hay una riesgosa singularidad del orden internacional como consecuencia que al mismo tiempo ocurren crisis en todos los segmentos.
Por ejemplo, en el segmento clásico de las relaciones internacionales, es decir, Estado a Estado, las relaciones entre Estados, tenemos crisis, puesto que hay crisis en la capa geopolítica del Asia-Pacífico, donde existe una pluralidad de conflictos, algunos provenientes de la misma Segunda Guerra Mundial, otros tienen que ver con el ascenso de China. Los realistas dicen que nunca un ascenso ha sido pacífico. Tenemos problemas interestatales en la placa geopolítica de Medio Oriente y zona del Golfo Pérsico. No solamente está allí el conflicto árabe-israelí, sino que están los propios problemas entre estados árabes, puesto que hay un ascenso de poderes en la zona como consecuencia de la construcción de poder de Arabia Saudita, Irán y Turquía, para señalar los tres actores que han construido poder. Finalmente tenemos crisis en la placa geopolítica de Europa centro-oriental, esto es Ucrania, Crimea, Rusia, OTAN, de manera que tenemos actores importantes en las tres placas geopolíticas del globo, y en las tres placas geopolíticas del globo, más otros escenarios, es notable la acumulación del gasto militar, al punto que uno podría siempre pensar en la frase de Bismarck, ¿no? Hay zonas tan calientes con tanta acumulación militar que en cualquier momento los cañones podrían empezar a dispararse solos. Eso es en el segmento entre estados. Pero hacia adentro de los estados también tenemos crisis severas. Uno piense pensemos en lo que está pasando en Siria, ¿no? 350.000 muertos en el 7º año de guerra y más de 11 millones de desplazados. 11 millones de desplazados implica que más de la mitad de la población de Siria no vive en su país. Esto es un hecho que realmente no tiene precedentes. De manera que aquí en el segmento que implica hacia adentro de los estados tenemos severas crisis. No solamente en Siria, en Libia, en otros países de África también, donde hay prácticamente un descontrol que nos lleva a el tercer nivel de crisis, que son las organizaciones intergubernamentales. A principios de los 90, la ONU estaba presente prácticamente en todo el mundo en los conflictos, desarrollando múltiples funciones, desde organizar eventos electorales hasta tratar de proporcionar elementos que llevaran a las partes a algún tipo de unificación, o algún tipo de acuerdo. Hoy Naciones Unidas prácticamente redujo su alcance en cuanto a misiones de paz y casi se limita a crear bolsones o corredores humanitarios para proteger poblaciones que se encuentran bajo fuego. Esto nos lleva a otro nivel de análisis en crisis, que es el de las interdependencias. Generalmente se pensó siempre en la política internacional que las interdependencias aseguraban estabilidad. Sin embargo, no vemos que sea así, porque si hay un escenario con notable arraigo de la interdependencia es Europa, y en Europa tenemos crisis como consecuencia no solo de la partida próxima del Reino Unido de la Unión Europea, sino de problemas internos serios, falta de liderazgos. Hoy Macron ayer ha dado una interesante entrevista que prácticamente genera expectativas interesantes para el futuro de Francia y de la Unión Europea. Y finalmente también tenemos problemas o crisis en los regímenes internacionales, como el que regula el uso de las armas nucleares, puesto que este segmento también está desfondado, porque ya no tenemos 5 actores con armas nucleares, sino que tenemos casi 8 o 10 actores con armas nucleares que no están en el tratado y que consideran que la posesión del arma nuclear le asegura una autodefensa suprema. De manera que hay una crisis simultánea en todos los niveles del orden internacional, y esto genera un riesgo, puesto que no hay régimen internacional. Entonces, para concluir, ¿cuál es la pregunta? ¿Llegaremos a una configuración internacional pasando por una nueva prueba de fuerza, como nos dice la historia? ¿O vamos a llegar a una suerte de orden internacional o configuración pactada entre los principales poderes luego de una confrontación o pulso suave en la política internacional? Escuchándote un poco lo que estabas comentando, el déficit que hoy tiene Europa en materia de geopolítica tiene que ver un poco también por esa política exterior que ha implementado Estados Unidos, que la ha terminado o la ha acercado en algún momento en la posibilidad de tener su propia política como Unión Europea.
Sí, yo creo que Europa se ha excedido en cuanto a recostarse en la garantía estratégica militar de Estados Unidos. Hubo un tiempo que Europa necesitó esta garantía estratégica militar y fue después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que Europa, como dijo De Gaulle, toda Europa salió derrotada de la Segunda Guerra Mundial, no solamente Alemania e Italia, sino los ganadores, entre comillas, como Reino Unido y Francia, puesto que la guerra implicó una devaluación del poder de Europa en el mundo. A partir del 45 el poder de Europa ya se fue de Europa, se fue hacia los extremos, apareció Estados Unidos, la Unión Soviética, que comienza a convertirse en superpotencia a partir de Stalingrado, China a fines de la década del 40, de manera que el poder se fue de Europa y nunca más volvió el poder a Europa, puesto que allí fue necesaria la presencia de lo que los realistas denominan el pacificador, Estados Unidos, que brindó las garantías de seguridad. Algunos países no aceptaron esta garantía porque decían que no era tal. Francia se fue de la OTAN en la década del 60, a partir de una reflexión estratégica del general de Gaulle, que dijo que Estados Unidos no iba a comprometerse en la defensa de Francia, y finalmente Francia optó por tener una vía estratégica propia y desarrolló armas nucleares. De Gaulle le dio una estatura a Francia que no era tal, pero él supo colocar a Francia en un lugar de deferencia estratégica sin que Francia tuviera ese poder. Ese fue el mérito de Gaulle. Pero cuando terminó la Guerra Fría y desapareció la amenaza, el Pacto de Varsovia concretamente, Europa no se pensó a sí misma en términos estratégicos y continuó siendo un vasallo estratégico de Estados Unidos, sin que esto implique términos peyorativos. Lo que quiero decir es que Europa no decidió pensarse a sí misma en términos estratégicos, y el escenario donde nació la geopolítica, que es Europa, pareció abjurar de la geopolítica. Los países de Europa, de la Unión Europea, continuaron desarrollando su modelo de bienestar económico, que fue muy exitoso, y en alguna medida todavía lo sigue siendo, pero recostado siempre en la garantía estratégica de los Estados Unidos. E incluso cuando Francia regresa, en tiempo de Sarkozy, al comando integrado de la OTAN, no hay ninguna novedad. Para mí esto no ha sido bueno para Europa, porque Europa, por no desarrollar una concepción estratégica propia, por tener una condición subestratégica, se colocó frente a amenazas que hoy la afectan. Amenazas de carácter no estatal, puesto que determinados involucramientos de países europeos en conflictos como el de Irak, Libia, Siria, etc., llevaron a que distintas células terroristas operen hoy localmente en Europa. Y por otra parte, Europa pensó que en su continente ya no iba a tener conflictos de cuño interestatal, y a partir del 2013-2014 se tiene un enfrentamiento con Rusia. No un enfrentamiento, pero sí un conflicto grave como consecuencia de que la OTAN marchó al este del este de Europa y prácticamente llegó hasta las líneas geopolíticas de Rusia, lo que implica un momento de asedio para Rusia. Este es un tema que a veces uno trata de explicarlo, porque generalmente se presenta a Rusia como un actor de agresión, y en este campo yo no diría que Rusia es el actor de agresión, puesto que es un actor para el cual la geopolítica siempre fue una cuestión muy sensible. Y tener a la OTAN, que no desapareció cuando desapareció la Guerra Fría, lo que implica una anomalía internacional, es un factor de inestabilidad. Y por último te diría que ayer el presidente francés, el flamante presidente francés, dio una nota importante a varios medios, y allí sostuvo sin ambages que Francia y Europa deben desarrollar una concepción estratégica para el conflicto de Siria. Esto básicamente implica que Francia no va a preocuparse mucho por la continuidad del presidente sirio al frente de Siria, y esto de alguna manera desmonta una exigencia de Occidente, que era que no se puede avanzar en el conflicto con Bashar al-Assad al frente de Siria. Que el presidente de Francia haya dicho que el problema no es Bashar al-Assad, sino los grupos terroristas que operan en Siria, que desarrollan su accionar en Europa, puesto que se debilitan aquí, pero tratan de fortalecerse
en escenarios urbanos básicamente, me parece que es un dato importante para que Europa comience a pensarse estratégicamente por sí misma. Este dato que vos comentás, súper importante que describió Macron en esta charla, te la tengo que relacionar un poco con la posición también de Rusia en Medio Oriente, como un artífice importante geopolítico. ¿Qué relación tiene esto con Rusia, que es aliado al Assad también? ¿Cómo ves esa nueva posición? Hace poco también se supo de que la coalición internacional, si no recuerdo mal, tuvo un conflicto con un avión sirio, en el cual hay un ida y vuelta en cuanto a culpas. ¿Cómo analizás un poco todo este conflicto, que es amplio, pero que, bueno, ¿cuál vendría a ser la descripción? Bueno, primero te digo, para completar lo anterior, lo que dijo Macron ayer me parece importante porque de alguna manera refleja una política de poder, el respeto a una política de poder. Francia creo que lo que está diciendo es que no vamos a perseguir la construcción de la democracia al estilo occidental en una geografía que se basa en otros patrones, sino que nos vamos a mover con reflexiones estratégicas. Y no queremos que se forme en Siria una suerte de Siria-Stan donde operen distintos grupos terroristas, células, que terminen golpeando en todo el mundo como de alguna manera lo están haciendo. Esto me parece importante porque nadie está interesado en que Siria marche hacia un escenario de fragmentación y la garantía para que no marche es que continúe al frente de Siria el presidente. Esta es una región que se basa en liderazgos fuertes, guste o no. En cuanto a tu reflexión sobre Rusia en Medio Oriente, en Siria particularmente, yo creo que lo que ha hecho Rusia en Siria es proyectar poder. Y ha proyectado poder porque ha construido poder. Rusia se puede decir que no es un Estado económicamente fuerte, pero es un actor que la comunidad internacional no puede prescindir de ese actor a la hora de pensar una configuración en el siglo XXI. Yo creo que lo que tenemos en Siria, cuando vemos a Rusia interviniendo por invitación de la presidencia de Siria, es una suerte de apostar a continuar defendiendo al Estado cliente, que tradicionalmente lo ha sido Siria de Rusia, pero también es una suerte de reposicionamiento de Rusia frente, a mi juicio, a políticas de humillación que Occidente puso en marcha, no ahora frente a Rusia, sino desde el mismo fin de la Guerra Fría. Yo considero que si bien la Guerra Fría terminó, no implicó que Occidente mantuviera políticas de poder frente al Estado continuador de la Unión Soviética, que es la Federación Rusa. Pero eso fue mientras la Federación Rusa fue un caos en la década del 90, prácticamente una era de tumultos. La era de tumultos en Rusia implica desorden interno con amenazas externas, históricamente fue así. Pero ese periodo terminó cuando llegó Putin al poder y Putin de alguna manera recentró el poder en Moscú y a partir de cierto ordenamiento interno que no implicó fortalecimiento económico, sino que el fortalecimiento económico vino por el buen precio de las materias primas que exporta Rusia al mundo, metales, gas y petróleo, logró ordenarse hacia adentro para poder proyectarse hacia afuera. La primera proyección de poder fue en Georgia. Luego vino la cuestión relativa con la anexión o reincorporación de Crimea y finalmente la proyección hacia el Estado cliente de Siria, donde la intervención de Rusia fue significativa para lograr un balance geopolítico en la región, puesto que a partir de la intervención de Rusia en Siria, la relación de fuerzas en el territorio de Siria se modificó a favor del régimen. Y hoy tenemos un régimen que gracias a esa intervención logra controlar lo que se denomina la Siria útil. Esto es, a las principales ciudades, no todas, porque aún algunas siguen controladas por el Estado Islámico o ISIS, pero Damasco logró controlar algunas ciudades, controla zonas de Siria donde hay recursos estratégicos y las vías entre estos. De manera que lo que tenemos en Siria a partir de la intervención de Rusia es un reposicionamiento de Rusia. Lo que no implica, repito, que Rusia sea un actor fuerte hoy, puesto que desde Occidente se la ve como una potencia fósil. Esto es una potencia que se basa únicamente en los buenos precios que hoy no los tiene de las materias primas. Pero cuando tiene buenos precios es una potencia que realmente se afirma.
el desafío para Rusia en este siglo va a ser dejar de ser un mero exportador de materias primas y tener un segmento tecnológico de relieve.